Vamos ahora al día lunes, prueba de fuego. O sea, tiene el nombre medio complicado, ¿no? Prueba de fuego, un nombre de película. Queridos, ¿qué pasó? Daniel capítulo 1 nos muestra de cuál fue el plan de Dios para con sus hijos al llegar a Babilonia. Ellos se quedaron en Babilonia, cambiaron muchas cosas, se adaptaron a la realidad nueva donde estaban viviendo. Daniel capítulo 2, aquí se lo salta, pero más adelante lo vamos a estudiar. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un primer sueño, no sabe qué significa, manda a traer a todos los magos, astrólogos y caldeos, nadie le puede explicar. Daniel llega, dice, hay un Dios en los cielos que te lo puede explicar, le cuenta el sueño y en resumen es una grande estatua que vamos a estudiar en el futuro. Y esa estatua representaba a los imperios del mundo y la cabeza de esa estatua era una cabeza de oro. Y Daniel dijo, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Ok, el rey quedó sorprendido. ¿Cómo es que nadie pudo adivinar el sueño? Y ese joven cautivo israelita y un jovencito pudo decirle su sueño y a partir de ahí dijo, creo que tu Dios es verdadero. Creo que tu Dios es un Dios grande y que tiene planes para con lo que tú estás diciendo. Pero curioso, ¿por qué? Porque ese sueño demostraba que el orgullo del rey, de su potencia, de su nación, iba a terminar. Porque la cabeza de oro era él, Babilonia. Pero después llegaría otra parte, que sería otro imperio que iba a conquistar a Babilonia. Entonces, decirle eso a un dios, porque nosotros sabemos que Nabucodonosor era considerado como un dios, no era nada fácil. En el momento lo aceptó, pero después de cierto tiempo dijo, no, ¿cómo voy a ser destruido? ¿Cómo me van a dejar a un lado? ¿Cómo mi imperio va a acabarse cuando Babilonia tenía murallas de 50 metros de alto por una anchura de 8 metros? Tenía 20 años para sobrevivir sin producir nada porque tenían suficiente almacén de semillas y alimento para durar mucho tiempo. Era una potencia mundial. Babilonia era la región con más poder en aquel momento. Nadie podía destruir a Nabucodonosor. Y cuando el orgullo llegó a la mente de Nabucodonosor, dijo, no, eso es falso. Este capítulo 2 de Daniel, donde me muestran este sueño, no tiene sentido para mí. Es ahí donde decide entrar con algo interesante. Daniel capítulo 3 nos muestra, pregunta A, bajo amenaza de muerte, ¿cómo fueron los hebreos probados en cuanto a su fidelidad al segundo mandamiento? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Imagínate esta escena, un lugar amplio, grande, capaz, seco, donde Nabucodonosor colocó una grande estatua. Una estatua de 30 metros de altura. Una base grande y aparte 30 metros de altura. Imagínate 30 metros de altura. No sé dónde estás en este momento, pero mira al techo y haz un cálculo de cuántos metros hay de altura. Ahora intenta, después de sacar ese cálculo, calcular eso por 10, por 7, por 9, no sé, lo suficiente para llegar a 30. Imagina ese tamaño, ¿ok? Los que viven en México, capaz un poste de luz por 3, por 2, podrían ser 30 metros, una altura grande y era de oro. Muchos dicen que no era una estatua de Nabucodonosor en específico, porque la estatua requeriría un poco más de espacio que las medidas que muestra ahí. Y sería muy complicado poder mantenerla en pie, pero dicen que podría ser un tipo de, ¿cómo se le dice? Como si fuese un tipo de, se me está yendo la palabra, voy a ejemplificarlo más fácil, como si fuese un cuadro. Este cuadro que crecía para arriba tenía esculpidas ciertas palabras que honraban al rey, específicamente Nabucodonosor, que eran comunes encontrar en esa época. Y en la parte final era un triángulo, pero todo eso tenía esculpido de letras y de honra para el rey y todo eso. Entonces había dos opciones, o que fuese una estatua o que fuese esto, que les mencioné, se me olvidó el nombre por completo, cómo se dice. Ustedes saben, o ustedes lo logran imaginar. Ahora imagínate esto, el rey dijo, vengan todas las personas aquí, magos, astrólogos, caldeos, presidentes, personas del consejo, gobernantes, receptores, capitanes, y todas las personas fueron reunidas en aquel lugar. Alrededor de aquel lugar, imagínate todas las personas enfrente de la estatua,
miles o cientos, enfrente el rey Nabucodonosor junto con su trono, las personas más importantes de su reino de lado. Importante destacar, Daniel no estaba aquí. Hay diferentes explicaciones. Una, que es la que más hallo sentido, es de que Daniel estuviese en algún otro lugar haciendo trabajos diplomáticos, ¿sí? En el sentido de que Daniel era una persona tan importante, destacada encima de los amigos de Daniel, que era muy probable que estuviese de viaje en algún otro lugar, haciendo algún tipo de trabajo de administración. Por eso no estaba en ese momento. ¿Ok? Hay otras teorías sobre la ausencia de Daniel, de que quizás estuviese ausente ahí por alguna enfermedad. No sé. La más cercana que yo he llegado a estudiar y escuchar es el hecho de que estuviese fuera por algún trabajo que lo forzó a estar fuera, ¿no? Entonces solamente estaban 3 personas ahí que eran los amigos de Daniel. Colocaron a todos ahí y dijo el rey Nabucodonosor: cuando suene la flauta, el tamboril, la música, la bocina, todas las personas que estén aquí enfrente de la estatua van a inclinarse en señal de respeto y adoración a la estatua que representa mi nombre. Fíjate qué nivel de orgullo, ¿no? A veces dicen, no, tienes el ego alto, imagínate el ego de Nabucodonosor. Ahora, es entendible porque ellos pensaban que era un dios. Ellos realmente creían que Nabucodonosor representaba a un dios. Entonces el poder arrodillarse ante él no era ningún problema para las personas que estaban acostumbradas a hacerlo, pero el mandamiento divino de Éxodo capítulo 20 mencionaba: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate qué curioso, delante de mí. Dios estaba en ese momento con los jóvenes y no quería que delante de él tuviesen dioses ajenos. Él mencionó no solamente el primer mandamiento, el segundo: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni lo que hay en la tierra, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta 3ª y 4ª generación. Algo así, espero que lo haya dicho correcto. Queridos, había 2 principios fundamentales que hacían que esos 3 jóvenes no tomaran la decisión de colocarse de rodillas o de postrar su rostro en el suelo por esta situación. Muchas personas podrían justificar el pecar por circunstancias complicadas, ¿sabes? Ay, no, es que no hubo otra opción. Ay, no, pero es que me vi obligado a. Nadie es obligado a pecar. El diablo te puede tentar. El diablo te puede colocar ahí la debilidad enfrente de ti. Pero nadie es forzado y obligado a pecar. La decisión que tomas de tomar la tentación y cometer el pecado es completamente tuya. Sí. Estos hombres, estos 3 jóvenes tenían la libertad de decir: o lo tomamos como justificación y dejamos de servir a Dios hoy, o simplemente no vamos a doblar nuestras rodillas cuando la música suene. Fíjate qué curioso. La música, la adoración, tiene mucho que ver con cómo tú sirves a Dios. Punto importante, ¿no? A destacar. Después de la música venía el inclinarte. Entonces, ¿qué pasa? Se dio la orden, la música se escuchó, los tambores, las flautas y todo comenzó a sonar. Toda la gente admirándose porque imagino que eran una música capaz llamativa, interesante. Y al momento en que el último instrumento dejó de sonar en aquella escena, todas las personas se colocaron cabeza al suelo. Pecho tierra, como dicen en México, ¿no? Pecho tierra. Imagínate la escena. Si era un lugar de tierra, tanta gente que se colocó de rodillas y al moverse que quizás polvo se levantó. Imaginémonos la escena, ¿no? Y después, mientras el polvo se levantó, esos 3 hombres se miraron uno al otro, dijeron: no, vamos a arrodillarnos. El rey enfrente, viendo a toda la multitud doblando sus rodillas ante él, en reverencia, porque él era el rey de reyes, el Dios, el representante de Marduk en Babilonia. Pero cuando el polvo estaba bajando, oh sorpresa, 3 jóvenes de pie.
¿Qué? ¿Por qué 3 jóvenes? Y no fue suficiente el que estuviesen 3 jóvenes ahí, dice la Biblia, que personas que estuvieron ahí presentes le dijeron al rey que estos 3 hombres no se habían arrodillado. Entonces, no solamente el rey los vio, sino que hubo acusadores en contra de esos hombres que fueron fieles. Ahora, ¿qué pasa? Después de que estos hombres estuvieron parados, dice, fueron traídos, dice el versículo 13, fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces, pasaron 1, 2, 3, 5, 6, 7 filas escoltados por soldados del rey. Los llevaron enfrente. Capaz la estatua estaba ahí del lado del rey y ellos ahora estaban del lado de la estatua y del lado del rey. Y el rey les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? La pregunta fuerte, ¿no? Con autoridad. Ellos le dijeron lo siguiente, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y todos los instrumentos de música, adoréis la estatua que he hecho? Es decir, les dio una segunda oportunidad. Miren, ok, ¿es verdad que ustedes adoran otros dioses? Y no les dio tiempo ni de responder. Miren, no me respondan. Les voy a dar otra oportunidad más. Si ustedes me adoran en esta segunda oportunidad, no va a haber ningún problema. Pero si en algún momento ustedes no me adoran, habrá un horno de fuego que los estará esperando. ¿Sí? En el mismo momento, dice aquí, versículo 15, seráis echados en el medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Qué orgullo, ¿no? Un capítulo antes, Daniel le estaba mostrando la posición que Nabucodonosor tenía. Y un capítulo después, Nabucodonosor se había olvidado completamente de esa enseñanza, del milagro que Dios hizo al interpretar el sueño que él tuvo, y ahora su orgullo se puso enfrente. Qué complicado. ¿Ok? Ahora, queridos, ¿qué circunstancia tan compleja tenían esos hombres? Su vida estaba en riesgo. Su vida estaba al borde de la muerte. Dice aquí el párrafo, no todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra. En medio de la multitud de adoradores había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. Su Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante ningún otro se postrarían. Pregúntame, ¿cómo pudieron mantener su fe y obediencia ante esas circunstancias? Isaías 43 menciona lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Creador, oh Jacob, y tú formador, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estos 3 jóvenes, al escuchar toda esta propuesta del rey, dijeron, mira, hay cosas que se negocian en la vida, pero el servir a Dios no es opción de negocio. Para ellos ya era un hábito servir a Dios. Era un hábito defender su nombre. Era un hábito postrarse ante aquel Dios en secreto. Ellos dijeron, oh rey, déjame decirte que aunque toques sus instrumentos, no nos vamos a inclinar. Y no importa que nos avientes al fuego, porque nosotros sabemos que existe un Dios en los cielos que nos puede librar de ese castigo. Pero mira, aunque no nos llegue a librar, aún así, no tomes como opción el que nos vamos a postrar ante tu estatua. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan grande! Pero era basada en una promesa. Dios había prometido, aunque estés en el fuego, no te vas a quemar. Fíjense qué curioso, a veces Dios no nos evita el fuego en la vida. A veces Dios no nos evita los problemas que nos llegan a pasar en nuestra vida. Él nos acompaña en el proceso del dolor y del sufrimiento. ¿Ok? Entonces, entendamos esto. No todo fuego será evitado, pero en todo fuego estará aquel Dios que te promete su compañía. Qué bonito es eso, ¿no? Entonces, vanas fueron las amenazas del rey. No podía desviar a estos hombres de su fidelidad al príncipe del universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte,
y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el fundamento de toda prosperidad verdadera. Entonces ellos habían dicho, mira, nosotros conocemos la historia del pasado. Nuestros padres, nuestros abuelos, la gente de nuestro pueblo cayó a Babilonia por su desobediencia. Si nosotros obedecemos, no nos va a pasar lo mismo. Y esa historia del pasado les sirvió para el presente, para que en ese momento enfrentaran al rey con mucha autoridad. ¿Qué pasó? En resumen, nosotros sabemos la historia. El rey se enojó más, mandó calentar 7 veces más el horno. El horno, es interesante que el rey podía verlo. Entonces, imaginemos un horno así, donde había una forma de ver el horno de lado y una forma de poder tirar a ellos desde arriba. Entonces había un hoyo en la parte de encima y un hoyo en la parte de lado. Se podía ver a las personas desde aquí y desde acá, ¿ok? Calentaron con mucha madera, con muchas cosas este horno, 7 veces más de lo acostumbrado. Los ataron a Sadrac, Mesac y Abednego, los llevaron cargando esos 3 hombres y echaron a esos 3 hombres al horno de fuego. ¿Qué pasó? Las mismas personas que echaron a Sadrac, Mesac y Abednego murieron en ese proceso, porque estaban tan cerca del fuego y estaba tan caliente el fuego que no pudieron salir de un momento a otro de aquel lugar. ¿Qué pasó? Cuando vieron que no se escucharon gritos, que no se escucharon señales de desesperación, Nabucodonosor quedó curioso, miró y no vio 3, vio 4 personas. Y uno con apariencia como si fuese el Hijo del Hombre. Queridos, qué interesante, ¿no? Dice aquí, desde su solio real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos a los hombres que le habían desafiado. Pero sus sentimientos de triunfo cambiaron repentinamente. Y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor descendió de su trono. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron delante de la vasta muchedumbre y se les vio ilesos. Olvidada quedó la gran imagen de oro, levantada con tanta pompa en la presencia del Dios viviente. Los hombres temieron y temblaron. Todas las gentes que estuvieron ahí reunidos para adorar la estatua de oro en aquel momento que había sido levantada en honor del rey de Babilonia, Nabucodonosor, se olvidaron de aquella escena cuando vieron a aquellos hombres que fueron aventados al fuego. Y salieron caminando tranquilos. Los lazos se quemaron. El fuego quemó lo que los ataba. Pero ni su ropa olía a quemado. Salieron completamente ilesos, con el pelo completo. Nadie quedó calvo en esa vez. Todos quedaron con cejas completas, pelo completo. Salieron. Y qué sorpresa tan grande tuvo el rey. En aquel momento, por segunda vez, el rey Nabucodonosor aceptó que había un rey encima de él y que a él era el único que debía de adorar y respetar por toda su existencia. Lo que fue colocado inicialmente para honrar su nombre, terminó Dios usándolo para desviarlo para el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Qué bonita experiencia, ¿no? Entonces, enseñanzas, vale la pena ser fiel, incluso en las adversidades, porque solamente cuando te encuentras en problemas puedes cumplir las promesas. La fe es caminar sin ver lo que viene después. La fe es confiar y aceptar que Dios te acompaña a pesar de las dificultades. Estos 3 hombres tuvieron fe, creyeron en que Dios los podía cuidar y sanar. Y Dios lo hizo así. Dios los rescató de este fuego, los acompañó en medio del sufrimiento y los usó como un testimonio vivo de que el Dios de los cielos existía. No imagino a Daniel cuando regresó, escuchó esa historia, qué orgullo tuvo de sus amigos. ¡Wow! Qué bonito es servir a Dios. Con mucha más fidelidad confiaron en su Dios a partir de ese momento porque sabían que si su Dios los salvó de un horno de fuego, nos iba a salvar de muchas cosas en el futuro. Entonces, querido hermano, confiemos en el Dios que salva a sus hijos en el fuego. Acuérdate de esta historia cuando pases por momentos de prueba de tu fe, de tus principios. Obedece a Dios y el mismo Dios que recompensó a estos hombres por su fidelidad te va a recompensar a ti en tu futuro.